Buenos días, soy Paula Armero, pediatra que trabaja en atención primaria y esta sesión es sobre el desarrollo en la infancia y en la adolescencia. En realidad este es un tema muy amplio que nos podría dar para hablar mucho y sobre todo muy complejo, pero como es una charla para padres voy a intentar sintetizar lo mayor posible y que sea algo práctico. Entonces lo primero es saber que el desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos van a ser en distintas esferas: el físico, el mental, el social y el emocional. Es muy importante saber que todo eso se va a desarrollar hasta la edad adulta. También hay que saber que es un fenómeno evolutivo. Nacemos y somos prácticamente totalmente vulnerables, incapaces de hacer nada por nosotros solos, y a lo largo de nuestra infancia y adolescencia vamos a tener un desarrollo, pues la verdad es que bastante complejo y muy emocionante. Entonces hay que saber que poco a poco, de manera continua y progresiva, vamos a tener más habilidades, que esto es dinámico y es adaptativo. Nosotros vamos desarrollándonos también en función de nuestro entorno y también de los estímulos que tengamos durante nuestra infancia. Esto es una organización a nivel cerebral muy compleja y muy progresiva en distintas fases. Hay que integrar muchas funciones cerebrales y también hay que saber que va a ser algo único, irrepetible. Cada persona nos desarrollamos de una manera distinta porque tenemos distintos genes, distintos entornos y distintas formas de integrar todo esto. Esto lo voy a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que tendemos a comparar a las niñas y a los niños con sus hermanos o con sus compañeros de clase. Y es verdad que muchas veces eso no es justo porque no partimos de la misma base y además porque dentro de que todo pueda ser normal, veremos que los niños pueden tener desarrollos un poco distintos. Entonces, es muy importante saber que el desarrollo lo podemos contemplar desde un punto biológico, donde hablamos de genética, que es esos genes que tenemos en nuestro ADN, que parte es una herencia, que como nuestro color de pelo o nuestro color de ojo no va a cambiar, salvo que nos pongamos lentillas o nos pongamos un tinte en el pelo, que es verdad que pueden aparecer, en medicina hablamos de mutaciones de novo, cosas que no hemos heredado de nuestros padres, pero pues en el periodo embrionario pues, pueden aparecer mutaciones nuevas, que es verdad que esto lo solemos relacionar con patologías, por eso no voy a seguir, porque en principio todo lo que hable hoy va a ser un desarrollo en pacientes sanos. Entonces, por lo tanto, hay una genética que podemos decir que es estable, pero luego tenemos una genética que sí que es cambiante, es lo que llamamos la epigenética. Sabemos que hay unos genes que se expresan o se inactivan en función de cambios externos. Entonces, es muy importante también el ambiente, no podemos separar en el desarrollo una cosa de la otra. Cómo sea nuestro entorno, cómo sea nuestra familia, el vínculo que establezcamos, los afectos, los estímulos, tanto positivos como negativos, esto es muy importante recalcarlo, el entorno social, cultural. Y también sabemos que el tipo de alimentación, el tipo de sueño que tengamos, las enfermedades y además en etapas ya más tardías incluso, pues redes sociales o pantallas, todo eso influye en cómo nos desarrollamos. Hay distintas teorías desarrolladas hace ya bastantes décadas en cuanto a cómo el aprendizaje o cómo se desarrolla la infancia y la adolescencia. Es muy conocido Piaget, donde dice que el aprendizaje es a base de la experimentación, y Vygotsky, que parece como que están contrapuestos porque dice que todo ese aprendizaje depende mucho del entorno social y cultural. Y en realidad los dos tienen razón. Lo que se ha visto es que no podemos separar una cosa de la otra. Además, lo que también se ha visto hace unos cuantos años, a raíz de cuestionarios hechos a adultos en Estados Unidos, es que las experiencias traumáticas en la infancia, lo que llamamos experiencias adversas en la infancia, que son eventos traumáticos como maltrato, separación de padres, abusos, incluso guerras, tienen una gran importancia en ese impacto que hace en nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque se ha visto que personas que tienen más de 4 eventos estresantes en su vida tienen más riesgo de tener problemas de salud mental, pero también problemas con hipertensión, con obesidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un impacto en la función cerebral. Este estrés, esta adrenalina que se libera, estos cambios que hay a niveles hormonales,
afectan nuestra regulación del sistema nervioso, del inmunológico y del endocrino. Y se les atribuye una capacidad, como he dicho antes, de producir cambios epigenéticos. Son factores externos a nuestro cuerpo que hacen que el desarrollo de nuestro cerebro, de cómo desarrollamos nuestro comportamiento, nuestra salud, se ven afectados en realidad de forma negativa a lo largo de nuestra vida. Entonces sí que voy a utilizar muchas veces la clasificación que hace Piaget del aprendizaje, porque lo separan 4 etapas de edades, que es verdad que nos sirve un poco para encuadrar cómo son nuestro desarrollo durante la infancia. Entonces, bueno, el primer mes es el que llamamos el periodo neonatal. ¿Vale? Luego el periodo de lactante hasta el primer año y luego la primera infancia. Entonces, al principio, ¿qué tenemos? Pues como he dicho antes, un ser muy indefenso, con muy pocas habilidades. Y en él, ¿qué tenemos? Los reflejos arcaicos, que es esto que hacemos en las revisiones del principio de los niños, donde veis que pues les echamos para atrás y vemos cómo ellos mueven los brazos, les hacemos el reflejo de succión, el de la marcha, que les suele gustar mucho a los padres, ven como que parece que caminan, el de presión de las manos y los pies. Entonces, esto lo tenemos que presentar todos, porque si no, sí que sería algo llamativo que tendríamos que seguir en consulta. Igual que tenemos que presentarlo, es verdad que hay unos tiempos en los que estos reflejos que son arcaicos desaparecen y empezamos a hablar de los hitos en el desarrollo. Pues muy importante, el sostén de la cabeza, que sepamos que nos mira y nos sigue con la mirada. Al principio no ven mucho, es verdad que a lo largo del primer año se va desarrollando mucho la visión, pues de ver casi nada, manchas, colores primarios al principio, y cada vez vamos enfocando mejor. Pero sí que es verdad que os haremos bastante preguntas de si el niño está girando la cabeza o moviendo los ojos cuando les ponemos algún juguete, cuando el padre o la madre se pone delante. La respuesta a los sonidos, pues inicialmente sí responden pues eso, a sonidos fuertes y luego poco a poco tienen que responder y también ir cambiando la posición de la cabeza según nosotros le vamos llamando y luego respondiendo a su nombre también cuando le llamamos. La manipulación. Al principio es muy grosera, no son capaces de manipular nada. Luego empiezan a llevarse las manos a la boca. Os preguntaremos si lo hacen con las 2 manos por igual, ¿vale? Y progresivamente también os hablaremos del movimiento y os preguntaremos. Todo esto, para que se desarrolle bien, se tiene que estimular, porque para poder desarrollar el movimiento tenemos que pasar mucho tiempo en el suelo. Eso ya lo sabemos. Son niños que tienen que estar pues tumbados primero boca arriba y luego os diremos tumbados boca abajo para que eso puedan ir girándose. Podamos ver que apoyan los brazos para elevar la cabeza, que luego se acaben incorporando y se acaben sentando. Algunos reptando, luego gateando hasta que, bueno, pues en torno al año y poco, pues hayan aprendido a andar. Y luego la interacción, que cada vez es mayor, con intención sobre todo, pues ya a partir de los 8 y 12 meses. En esta tabla que aparece aquí, lo que recalco es las diferencias. Es decir, normalmente la sonrisa social pues la preguntamos y suele aparecer en torno a los 2 meses. Es verdad que algunos antes. Tenemos un poquito de margen, hay veces que no somos todos perfectos. El sostén cefálico, pues desde las 3 semanas, pero sobre todo ya a partir de los 2 meses, 2 o 3, nos tenéis que decir que la sostiene perfectamente. Cómo va agarrando objetos, como veis, cómo se sienta, cuando empieza a andar sin ayuda. Como veis, hay distintos ítems que tenemos un poco de unos cuantos meses de variación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no todos son iguales, vuelvo a repetir. Si todos los hitos del desarrollo están bien, vemos que una niña o un niño está todo correcto durante las revisiones, los padres no nos cuentan que les llame nada la atención, pues a lo mejor vemos que todavía no han dado solo a los 17 meses, se desplazará, seguro que gatará un montón, seguro que anda apoyado, pero a lo mejor no anda solo. Pues os podemos decir que le vamos a dar un poco de margen. Si existen varios hitos del desarrollo que no se cumplen, es verdad que ahí tenemos que hacer un seguimiento más específico, pero para que sepáis que no todos son iguales, no todos empiezan a andar a la vez, ni a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, también esta etapa de los 0 a los 2 años, en la que es sobre todo el sensor y el motor que dice Piaget. Es una época de total exploración y manipulación. Al principio imitan todo,
por eso es muy importante el estímulo de los padres, porque van a aprender mucho de nosotros y nos van a imitar porque somos su referente. Pero es verdad que conforme vayan creciendo ya, como he puesto aquí, pasarán de imitadores a creadores, irán desarrollándose cada vez más la coordinación sensitiva y motora, empezarán a entender que aunque no vean una cosa sí que existe, porque al principio es algo que eso a los niños les pone muy nerviosos y hay que explicárselo a los padres, lo que no está no existe. Si mamá o papá se va, pues ha dejado de existir, por eso lloras, porque estamos fuera de la manada y hay que estar siempre dentro, ¿vale? Eso es algo evolutivo de supervivencia. Y ya al final de los 2 años el juego simbólico es fundamental. Pues jugar a mamás y papás o con la cocinita o demás, a través de esos estímulos y de ese juego aprenden muchísimo. Más adelante, entre los 2 y los 7 años, pues ya es un despegue en cuanto al lenguaje. Empiezan ya a relacionarse. Es verdad que al principio, hasta los 2 años, hay veces que no tienen gran interés por sus iguales o incluso a veces lo que les llama la atención son niños mayores, pero es verdad que ya en esta etapa sus amigos y cómo se relacionan es fundamental. Y luego, pues también a nivel motor, os preguntamos cosas, si ya suben y bajan escaleras, si saben estar en la pata coja, si ya empiezan a coger rotuladores o pinturas para primero hacer garabatos y ya pues en esta edad empezar a hacer dibujos ya con sus sentidos y ponen torres, ¿vale? Y principalmente entre los 2 y los 4 años el juego simbólico y la representación simbólica es su forma de expresarse. Tienen un pensamiento muy egocéntrico. Sí, el yo es lo que está más presente y lo que ellos perciben es lo que creen que es real. Es esta famosa etapa de la adolescencia que dicen muchos, o los terribles 2, que puede ser incluso terribles 3. Entonces, es verdad que hasta los 3 años el hemisferio derecho es el que predomina, el de las emociones. Entonces tenemos las rabietas, tenemos las frustraciones y tenemos que saber los padres pues cómo calmarles. Los niños necesitan límites. Pero es verdad que se pueden hacer desde el amor y el respeto y no tenemos que recurrir, como hace muchos años se hacía, pues a correcciones físicas o castigos, digamos, desproporcionados. Entonces les pondremos límites, sabremos que ellos en muchas ocasiones se frustrarán, tendremos las rabietas, les acompañaremos y así poco a poco, cuando ellos lo vayan entendiendo mejor, pues todo será un poco más sencillo. Tenemos ciertas líneas rojas, que las hablo sobre todo para que los padres estén pendientes de eso. No es capaz a nivel de motor grueso, no es capaz de estar en la pata coja o no salta, no es capaz de elevar los brazos y lanzar una pelota, no es capaz de agarrar ningún tipo de instrumento o rotulador o pincel, lo que quiera, para hacer dibujos, no quiere estar con compañeros, si está en un ambiente pues con muy ruidoso empieza a llorar o tiene movimientos así que llamamos estereotipias ante cualquier situación de frustración, no juega o solo quiere jugar solo de determinada manera, solo con ciertas rutinas y si no también es motivo de enfado, a veces se muestra muy agresivo o al revés muy tímido. Vuelvo a decir que esto es una evaluación que tenemos que hacer continua, ¿vale? O sea, todo el mundo podemos tener ciertos días o estar en ciertas situaciones donde, pues es verdad que nuestra regulación emocional no funcione, ¿vale? Yo hablo de rasgos que se repitan muy en el tiempo y luego, pues a nivel de lenguaje, pues que no emita frases, que no sepa utilizar el yo y el tú. Ya hablamos de entre 2 y 7 años, entonces deben hacer frases inicialmente más cortas y luego más largas, integrar más palabras. Entonces, si eso no pasa, pues tendremos que ver si es un problema quizá auditivo o es un problema de otro tipo. Pero sí que es una línea roja a tener en cuenta. Luego, la etapa entre los 4 y 7 años, que ya es prelógica o intuitiva, pues eso tienen mucho ensayo y error. Les gusta un montón la experimentación, hacer inventos, dibujar, empiezan a integrar un montón todo lo que le pasa en su día a día en los dibujos, que hecho veréis que muchas veces en clase utilizan eso para manifestar muchas cosas de lo que le esté pasando a nivel emocional y luego es una etapa de gran autonomía, pero para ser autónomo nos tienen que dejar ser autónomos. Siempre va a ser más rápido y más fácil vestirles, ponerles la mesa, darles la comida, que dejarles que se vistan solos o ya desde el inicio de que elijan qué ropa se quiere poner,
que se vistan solos, que coman solos, etcétera, etcétera, y se bañen solos. Tenemos que dejarles que lo hagan para aprender, porque es así. Necesitamos unas rutinas constantes y una repetición durante muchos días para que ellos lo acaben integrando. Luego también es una fase en la que ya empezamos con la lectoescritura. También tenemos un margen, ¿vale? Es verdad que en los colegios, pues a partir de 3 se empieza ya pues, con las letras del abecedario y poco a poco pues escribiendo su nombre, cosas que reconozcan, y ya al final de esta etapa con la lectoescritura ya establecida. Vuelvo a repetir, los niños son diferentes. Aunque todavía ya son un poco más mayores, no es lo mismo un niño que haya nacido en enero con uno que haya nacido en diciembre. Son 12 meses entre medias de diferencia. Y también esto es un hábito que se adquiere desde siempre, favorecerles la lectura con los libros, que no hace falta comprarlos, podemos ir a las bibliotecas, que ellos vean que la lectura en papel, eso sí, siempre antes que cualquier pantalla, favorecerá que en esta etapa les sea mucho más fácil adquirir estos conocimientos. Luego, entre los 4 y 11 años es la etapa de operaciones concretas, ya saben eso, pues en realizar cada vez más operaciones y resolver problemas, que es verdad que tienen que ser concretos. Todavía la abstracción a ellos les cuesta bastante y relacionan mucho la causa y el efecto, pero por ejemplo sí que son capaces de saber que, por ejemplo, el agua es el mismo material, aunque sea hielo, aunque esté el líquido y demás, eso ya lo han integrado bastante bien. También es una etapa en la que ya podemos ir teniendo ciertos conocimientos en cuanto a nuestro cuerpo, por ejemplo, en cuanto a la vida y la muerte, empiezan ya a tenerlo muy integrados, de saber que cuando alguien ha fallecido ya no vuelve. Entonces es verdad que, por ejemplo, en estas etapas, si ha habido algún fallecimiento con alguien cercano y demás, es recomendable siempre que se lo expliquemos de una forma adaptada a sus conocimientos, ¿vale? Pero que es verdad que ya son bastante conocedores de todas estas cuestiones. Y luego la adolescencia, pues es un periodo muy bonito, muy cambiante, que es verdad que puede ser pues a veces un poco difícil de llevar en las familias. Pero lo que para mí es más importante es que la gente sepa que es un periodo, primero, obligatorio, con el que no podemos elegirnos ser adolescentes, o sea, nuestro cuerpo cambia, queramos o no. Nuestro cerebro sigue cambiando, o sea, podemos ver a una hija o un hijo muy grande, más altos que nosotros, que pesen más que nosotros, que estén pendientes de otras cosas como los adultos, pero en realidad su cerebro todavía no ha terminado de formarse. Incluso la sociedad americana dice que la adolescencia termina a los 21 años. Entonces, para mí eso es muy importante, que la gente sepa que, aunque parecen muy grandes, todavía son adolescentes. Su desarrollo está terminando, es verdad, pero hay muchas maduraciones que se hacen en esta etapa, ¿vale? Esto es muy importante. Y además, la esfera emocional aquí también es muy importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todos estos cambios hormonales hacen que su cerebro esté bastante inestable. O sea, no es fácil asumir tantos cambios de golpe. Y entonces les hacen muy vulnerables. Por eso en esta etapa hay que ser muy conscientes de que nos necesitan, aunque sean muy mayores. Empiezan con su identidad, en la sexualidad, en sus vocaciones, en la moral ya y en el yo. Como hemos dicho antes, los cambios físicos a ellos también les afectan. Pues desde los primeros granos, de repente pues nos crecen pelos en todas partes, nos cambia la voz, el pecho, tenemos, si nos ha llegado antes, la menstruación. Entonces esto cambia mucho y ellos pues a veces no lo viven con tranquilidad, sino que sufren y sienten un poco de angustia en esta etapa. Entonces, hay una etapa de una adolescencia temprana donde ellos siguen muy centrados en el presente, en el yo, y luego más en el futuro, ya en la adolescencia tardía. Y es una etapa en la que antes la familia pues era, digamos, su núcleo central, y ahora es el grupo. Entonces, el grupo tiene grandes beneficios, estás integrado, son tus primeras amistades, incluso tus primeras relaciones amorosas, pero es verdad que aquí también tienen una influencia que puede ser positiva o negativa. Como padres tendremos que estar pues muy constantemente pendientes, y sobre todo decirles que confíen en nosotros cuando algo pueda pasar
con lo que ellos no se sientan cómodos o con que sean negativos, ¿vale? Porque lo que sí sabemos es que muchas veces se encierran en sí mismos y los padres nos enteramos los últimos de todo. Entonces, ya pues a nivel más de aprendizaje, pues ya hacen operaciones muy complejas, el pensamiento abstracto ya está totalmente integrado, saben ya teorizar cosas hipotéticas y metáforas y, como he dicho antes, pues ya tienen un pensamiento crítico y ya empieza a aflorar la moral. Entonces, por último, he dejado estos tres links de páginas web que es verdad que explican así de forma detallada, pero que entendible, cómo es el desarrollo en la infancia y la adolescencia. Bueno, espero que os haya servido. Muchas gracias.